El cerebro es la porción más grande del encéfalo. Aquí es donde ocurren los procesos cognitivos, la memoria, las emociones y reúne toda la información que llega del cuerpo. Dentro de la cavidad cerebral se encuentra el encéfalo. El encéfalo está distribuido por cerebro, tallo cerebral y cerebelo. El cerebro es el órgano central del sistema nervioso. El sistema nervioso básicamente funciona recibiendo estímulos internos y externos, interpretándolos y coordinando una respuesta precisa por medio de distintos órganos afectores. Cuando una señal llega al SNC en el cerebro desde cualquier parte del cuerpo, el cerebro envía una orden para reaccionar según la situación. El sistema nervioso tiene dos partes principales: el sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está compuesto por todos los nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden por todas partes del cuerpo. Básicamente el sistema funciona con células llamadas neuronas. Estas están divididas por neuronas sensoriales y neuronas motoras. Embriológicamente, la estructura que forma el cerebro es conocido como prosencéfalo. El prosencéfalo es un elemento esencial de las funciones cognitivas como la atención o el aprendizaje. El prosencéfalo, a su vez, da origen al telencéfalo, que es la parte más externa que nos forma los hemisferios cerebrales. Nuestro cerebro tiene una hendidura llamada fisura longitudinal, que esta estructura es la que divide nuestro cerebro en los hemisferios, en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios son necesarios e importantes para coordinar las funciones del cuerpo, entre las que se destacan el aprendizaje, el movimiento, la sensibilidad, comportamiento y los sentidos. En la parte más profunda de estos hemisferios podemos ver una estructura que realmente conecta estos hemisferios, y este es llamado cuerpo calloso, con fibras que conectan los hemisferios. Entonces, si dividimos nuestro cerebro, podemos observar la corteza cerebral, compuesta por sustancia gris, y allí en esa capa tiene lugar el pensamiento abstracto y el razonamiento. En lo interno hay una región pálida donde ahí pasan los axones de las neuronas. Estas son llamadas sustancia blanca. Podemos resaltar que hay otras porciones oscuras que no pertenecen a la corteza y tienen sustancia gris. Estas son llamadas ganglios basales. O sea que en cada hemisferio encontramos cavidades llamadas ventrículos laterales. Estas están llenas de líquidos cefalorraquídeos. Entonces, la porción central, que parece ser el núcleo del cerebro, este es llamado diencéfalo, y en ella podemos ver una cavidad llamada tercer ventrículo. El diencéfalo es la estructura pareada con mitades simétricas ubicadas en la porción caudal del prosencéfalo, entre el telencéfalo y el tronco encefálico. Este interviene en las sensaciones, controla las emociones y dirige todos los sistemas internos. El diencéfalo lo componen el tálamo, región del hipotálamo, el subtálamo, que lo conforman el núcleo rojo y la sustancia negra, el hipotálamo, y que tiene la glándula pineal, el núcleo abenuleares, estrías medulares, comesura posterior y el metatálamo. El tálamo se encuentra en la parte anterior, por debajo de los cuellos callosos. El tálamo recupera información sensorial que se está transmitiendo al cerebro, que incluye las señales auditivas, visuales, táctiles y gustativas. Después lo dirige a la información sensorial a las diferentes partes y lóbulos cerebrales. El tálamo forma parte de un gran número de vías y sistemas que utilizan porciones más o menos independientes del mismo. Por lo tanto, se ha subdividido en una serie de núcleos. Gran parte de las funciones del tálamo están determinadas por sus núcleos. Además, están divididos en anterior, medial y lateral por la lámina medular interna. Los núcleos del tálamo están subdivididos en dorsales y ventrales. En total, el tálamo contiene 16 núcleos, la mayor parte de las cuales se encuentra en la gran porción lateral.
El tálamo en su región anterior forma una zona que corresponde a los núcleos del grupo anterior. Ese es el que vemos de amarillo. Luego encontramos la zona medial, donde encontramos el núcleo medial. Ahí están los núcleos dorsomedial y núcleo medio. Está de color verde donde lo señalamos. Y por último, la zona lateral con el grupo de núcleos, núcleo dorsal y lateral, el núcleo ventral. Se cree que los núcleos ventral anterior y ventral lateral están involucrados en las actividades de la corteza motora. En el núcleo anterior, una aferencia recíproca con el sistema límbico. Se relacionan con componentes emocionales. También tiene una relación recíproca con el hipotálamo y con los cuerpos mamilares. Es decir, que el núcleo anterior tiene una estrecha relación con el entorno emocional y la memoria reciente. La porción medial. El núcleo dorsal medial va a tener referencia o conexión con la corteza prefrontal y el lóbulo prefrontal. También tiene reciprocidad con el hipotálamo y encontramos que el núcleo dorsomediano es el responsable de la información somática de todo el cuerpo y visceral y aferencia tipo olfatorio. En conclusión, la información que generan es en tono emocional y estados subjetivos. Núcleos ventrales. Los núcleos ventrales son la región lateral del tálamo. El núcleo ventral anterior hace referencia con la corteza promotora, que recordemos que ella está relacionada con las actividades motoras. Envían eferencias en cuerpo estriado. Recordemos que el cuerpo estriado hace relación con la coordinación de los movimientos y aferencia con formación reticular, aferencia con sustancia negra. El núcleo ventral lateral tiene aferencia con la formación reticular. El núcleo ventral posterior participa en las actividades sensitivas, aferencia con gustativas diferentes. Los núcleos intralaminares reciben aferencia en la formación reticular y aferencia en la corteza cerebral. Aferencia en los ganglios basales. Su importancia es porque permite los niveles de conciencia y también influyen en el estado de alerta. Los núcleos de la línea media reciben aferencia en la formación reticular, intervienen en los estados de alerta. Los núcleos geniculados o ganglios geniculares NGM reciben la aferencia del auditivo y reciben aferencia de la vía visual, y de allí hace aferencia del lóbulo occipital. Los lóbulos cerebrales son las diferentes regiones en las que se divide la corteza cerebral. Esta se divide en 4, cada uno se encuentra en los hemisferios cerebrales: lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital. El lóbulo frontal se localiza en la parte del frente, se caracteriza por ser el más grande y es el encargado de las funciones ejecutivas que nos ayudan a razonar, planificar, a tomar decisiones, a evadir conductas no adecuadas. También este lóbulo, en la frontera con el lóbulo parietal, se encuentra la corteza motora primaria, que es la que es encargada de mover los músculos involuntariamente. La separa la fisura de Rolando y la fisura de Silvio. El lóbulo parietal está ubicado en la parte media. Allí se encuentra la corteza somatosensorial, que es encargada de procesar la información sensorial del tacto, del dolor, la temperatura y la información de nuestra posición de nuestras extremidades. Se procesa información espacial como la lectura y la aritmética.
El lóbulo temporal se encuentra en la zona de la oreja y es la encargada de procesar la información auditiva, incluyendo el lenguaje, y se procesa en el lado de Wernicke. También se procesa algunas formas de memoria. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior y su función es procesar la información visual. Allí se encuentra la corteza primaria visual que recibe información de nuestra retina. Hay que resaltar que nuestro encéfalo o cerebro está recubierta por 3 capas membranosas llamadas meninges. Como vemos, allí encontramos el hueso. La capa más externa, firme y gruesa, es llamada dura madre, y esta está en contacto directo con el hueso. Luego nos sigue la aracnoides y termina con la pia madre, que es la capa más interna y está en íntimo contacto con el cerebro. Entre ellas se encuentra el espacio subaracnoideo, donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Es denominado el amortiguador para absorber los golpes y también proveer de nutrientes a las estructuras del sistema nervioso central. Cabe destacar que nuestro cerebro funciona como un conjunto, que todo se comunica unas con otras y no forman compartimientos, sino forman redes neuronales que se comunican entre sí. Muchas gracias.